La historia bíblica del Arca de Noé, el diluvio universal, la fe, la obediencia y el pacto de Dios. La historia del diluvio universal, narrada en Génesis 6-9, no comienza con lluvia, sino con una profunda crisis moral. La humanidad había crecido y se había multiplicado. Pero junto con ese crecimiento, vino una corrupción generalizada. La Biblia describe que la maldad de los hombres era mucha, y que todo designio de sus corazones era de continuo solamente el mal. Esto no habla de errores aislados, sino de una cultura completamente desviada. La violencia se había normalizado. La vida humana había perdido valor. La creación, que fue declarada buena en gran manera, estaba marcada por el desorden moral. En medio de esa oscuridad aparece un contraste luminoso. A Noé halló gracia ante los ojos de Dios. No fue la perfección lo que lo distinguió, sino su disposición a caminar con Dios. Él se acercaba. En una sociedad que ignoraba a Dios, él lo escuchaba. Dios anunció a Noé que traería un diluvio para destruir toda carne en la que hubiera aliento de vida. Pero también le reveló un plan de salvación. Le dio instrucciones detalladas para construir una arca gigantesca, 300 codos de largo, 50 codos de ancho, 30 codos de alto, 3 niveles internos, compartimientos, una ventana superior, una sola puerta lateral, revestimiento interior y exterior con brea para impermeabilizarla. Estas medidas muestran algo importante. La salvación no fue improvisada, fue planificada con precisión. Construir un barco de ese tamaño sin maquinaria moderna debió requerir décadas de esfuerzo constante. Cada golpe de martillo era un acto de fe. Cada tabla colocada era una declaración silenciosa de confianza. Muchos estudiosos creen que Noé no solo construía, sino que también advertía. Su vida misma era un mensaje. Sin embargo, nadie más decidió entrar. La paciencia de Dios se extendió durante años. Dios ordenó que entraran animales de cada especie en machos y hembras para preservar la vida. 7 pares de los animales limpios y un par de los no limpios. El relato bíblico da a entender que fue Dios quien los trajo hacia Noé. No fue una cacería humana. Imagina la escena en elefantes, caminando junto a ovejas, aves descendiendo, criaturas de todo tipo, entrando en orden. Era como si la creación reconociera que su preservación dependía de ese refugio. El arca se convirtió en un microcosmos del mundo. Luego ocurrió un detalle poderoso. Y Jehová le cerró la puerta. Esa puerta simboliza gracia disponible, pero también límite. Hubo un tiempo para entrar. Entonces se abrieron las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos. No fue solo lluvia, fue un evento cósmico. Durante 40 días y 40 noches llovió sin cesar, pero las aguas siguieron creciendo mucho más tiempo. Durante 150 días prevalecieron sobre la tierra, cubriendo incluso las montañas más altas. Todo lo que tenía aliento de vida fuera del arca murió. Este momento es difícil y solemne. Nos habla de la seriedad del pecado y sus consecuencias, pero también nos habla de que el juicio nunca es el deseo principal de Dios, mientras afuera había caos. Dentro del arca había preservación. El arca flotaba sobre el juicio. Lo que destruía el mundo antiguo sostenía el futuro. Después de los 150 días, Dios se acordó de Noé. Un viento comenzó a soplar. Las aguas empezaron a descender lentamente. El arca reposó sobre los montes de Ararat, pero aún no era momento de salir. Noé esperó pacientemente. Envió un cuervo, luego una paloma. La paloma regresó sin hallar dónde posarse. 7 días después, volvió con una hoja fresca de olivo, señal de vida renovada. 7 días más tarde, la paloma no regresó. La esperanza había brotado. Es interesante notar que Noé no salió hasta que Dios le dio la orden. La obediencia que lo hizo entrar fue la misma. Cuando finalmente salieron del arca, el mundo era diferente, limpio, silencioso, reiniciado. Lo primero que hizo Noé fue construir un altar y ofrecer sacrificios de gratitud. La adoración fue su primera acción. Entonces,
Dios estableció un pacto con Noé y con toda la creación. Nunca más destruiría la tierra con un diluvio universal. Como señal de ese pacto, colocó el arco iris en las nubes. El arco iris no es solo fenómeno natural, es símbolo de fidelidad divina. Es recordatorio de que la misericordia triunfa sobre el juicio. Dios también dio a la humanidad el mandato renovado: fructificad y multiplicaos. La historia no terminaba en destrucción, sino en oportunidad. El arca simboliza salvación y refugio. La puerta única representa un solo camino de rescate. Las aguas simbolizan purificación. El arco iris representa gracia renovada. Noé representa obediencia perseverante. El relato también anticipa un principio eterno en Dios. Siempre provee un medio de salvación antes del juicio. El diluvio no fue solo destrucción, fue restauración del orden. Señor eterno, protégeme en medio de las tormentas de mi vida. Cuando el mundo parezca inestable, sé mi refugio firme. Cuando las aguas del temor suban, recuérdame que tú sostienes mi arca. Dame fe perseverante. Dame obediencia constante. Dame paciencia para esperar tus tiempos. Si hay áreas en mi corazón que necesitan limpieza, purifícalas. Quita la violencia interior, el orgullo oculto, renueva mi mente y transforma mi espíritu. Señor, ayúdame a construir mi vida según tus instrucciones. Que cada decisión sea una tabla firme. Que cada acto de fe sea un clavo que fortalezca mi confianza en ti. Y cuando pase la tormenta, enséñame a agradecer antes de avanzar. Que nunca olvide que fue tu gracia. Coloca tu arco iris sobre mis circunstancias como señal de que tus promesas permanecen. Hoy elijo confiar. Hoy elijo obedecer. Hoy elijo creer que después del diluvio siempre hay un nuevo comienzo. En tu nombre poderoso. Amén.